¿Hasta qué punto es relevante la ortografía? Diríamos que en una sociedad digitalizada como la actual, en la que estamos permanentemente enviando mensajes de todo tipo a través de Twitter, Instagram, a través de WhatsApp, en la que hablamos con conocidos y con desconocidos, la ortografía es fundamental y las faltas de ortografía pueden suponer una cascada de respuestas negativas. Pero claro, ¿hasta qué punto es relevante la ortografía en unas oposiciones a Policía Nacional? Cuando hemos tratado este tema siempre hemos pensado que el examen de ortografía era un poco una criba. Es como si a un diplomático le hacen ponerse a correr 10 kilómetros y realizar 10 flexiones para saber si tiene capacidades a la hora de ser diplomático. Está muy bien que uno sea sano y que uno tenga por costumbre hacer deporte, pero de ahí a que sea una prueba para determinar si es diplomático o no, pues sería controvertido. En el caso de los policías nacionales es cierto que tienen que redactar algunos informes y es cierto que en función del grado que tengan tendrán que escribir más o menos. Pero tanto como para que dejen de ser buenos policías por su capacidad de escritura, bueno, a la vista está que en las oposiciones del año anterior los que superaron la prueba, lo superaron con un 3,5, fue 1 de cada 4. Esto es por un lado gravísimo porque deja un poco entrever cómo está el sistema educativo español y por otro lado demuestra que no es una prueba que simplemente a través de ella se sepa si alguien va a ser un buen policía o no. El que el Ministerio del Interior haya eliminado esta prueba a nosotros desde la radio del opositor nos parece muy bien porque todo lo que sea quitar exámenes a los opositores nos encanta, una preocupación menos. Ahora bien, tiene que ser sustituida y así lo han anunciado, va a ser sustituida por un tipo de prueba acorde con el contenido del temario para Policía Nacional, que nos parece mucho más justo y que de verdad puede dejar ver qué capacidades tiene esa persona para ejercer en el futuro su labor. Así que damos la enhorabuena a todos los policías nacionales por este avance que se está dando poco a poco en diferentes cuerpos, en diferentes escalas, este repensar el acceso a la función pública de una manera distinta y sobre todo en vista de los resultados, en vista de que no demuestra que una persona sea válida para ejercer como policía sus conocimientos de ortografía, nos parece fantástico. Porque los exámenes de oposición deberían ser para demostrar que sí se tiene esa capacidad y además basarse en ejercicios que efectivamente demuestren las competencias. Bienvenidos al programa número 58 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones. Este programa va a ser bastante distinto al que estamos acostumbrados en la Radio del Opositor porque va a ser una conversación que va a interesar fundamentalmente o que te va a interesar una vez que apruebes. Pero está muy bien también descubrir qué pasa una vez que tú tienes la plaza. Hay vida porque nosotros como opositores solo estamos centrados en el hoy, en sacar la plaza mañana y ya en pasado mañana nadie piensa. Pero resulta que hay mucha vida y hay mucho que hacer y hay mucho que pensar una vez que eres funcionario y por eso vamos a hablar con la asociación FEDECA. Esto parte de una iniciativa que está promovida por nuestros compañeros del movimiento Defensa Turno Libre, que se trata de una conversación que tuvimos con Inés, una de sus integrantes, y que nos dijo que a ver si lográbamos nosotros hablar con FEDECA. Nos han respondido de manera encantadora desde el primer momento y el resultado a continuación. En este programa tenemos la suerte de contar con Laura González Martínez. Ella es vicepresidenta de FEDECA. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos a participar. Bueno, es que cómo nos íbamos a invitar, no sabemos ni qué significan vuestras siglas, queremos saber muchas cosas. ¿Qué es FEDECA? Bueno, pues lo de que no sabes qué significan nuestras siglas, por desgracia es algo bastante común. FEDECA es una federación de asociaciones de cuerpos superiores. Los cuerpos superiores de administración son los A1, como seguro que todo el mundo que nos está escuchando ya conoce.
Entonces, bueno, llegó un momento que los cuerpos aún no decidimos agruparnos en asociaciones profesionales, cada uno para defender un poco los intereses de su cuerpo, y bueno, con la idea esta de que la unión siempre hace la fuerza, hubo un momento en el que todas las asociaciones de muy diversos palos, de muy diversas ramas, crearon FEDECA, que es la federación de estas asociaciones profesionales de cuerpos superiores. Se creó hace muchos años, se creó en el año 81, o sea, parecía algo muy, muy antiguo, pero bueno, FEDECA como tal arranca en 2007, porque es cuando por primera vez se decide concurrir a unas elecciones sindicales, que al final, bueno, FEDECA tenía naturaleza de sindicato, pero no ejercía como sindicato. Uh-huh. Y bueno, en 2007 se toma esta decisión y nos presentamos a las primeras elecciones. Y bueno, las primeras elecciones que fueron muy convulsas, porque el resto de sindicatos impugnaron nuestras candidaturas entendiendo que no éramos un sindicato. Uh-huh. Y al final fue el Constitucional el que nos dio, bueno, nos reconoció la naturaleza de sindicato. Así que FEDECA es algo muy antiguo, pero que empieza a funcionar hace relativamente poco, porque bueno, 15 años en la administración no parecen muchos. Y lo que tratamos con FEDECA es de tener siempre esta defensa de los cuerpos superiores. Entonces dirás, y bueno, ¿y por qué solo de los cuerpos superiores? ¿Qué necesidad, no? Si ya había otros sindicatos. Claro. Bueno, por lo que vimos es que había una parte del funcionariado que quedaba ciertamente algo desprotegida. Nosotros ocupamos, bueno, pues altos cargos o puestos directivos. Entonces estos puestos estamos sufriendo una especie de invasión, ¿no? Como con las invasiones de alienígenas, porque en vez de, son cuerpos que tenían que estar reservados para personal funcionario, y en lugar de estar ocupados por personal funcionario, cada vez se empezaban a ocupar más por cargos políticos. Uh-huh. Entonces, esta parte ya mal. Sí. Y luego, por otro lado, los sindicatos tradicionales están más centrados en cuerpos más inferiores de la administración, en escalafón, bueno, y en otro tipo de reivindicaciones, de tal manera que nos quedamos ahí como un poco entre medias, en medio de la nada, de que por debajo no encontramos el apoyo, la reivindicación suficiente, y por arriba los cargos políticos de todos los signos. O sea, aquí sí que no se puede echar la culpa solo a unos porque la tienen todos. Sí. Empezaban a ocupar plazas que tenían que estar reservadas para el personal funcionario. Entonces fue cuando se entendió que era necesario que nos juntásemos y que además concurriésemos a elecciones. Y la composición de FEDECA, bueno, no sé si la conocéis, es bastante variada. Hay algunos cuerpos muy conocidos, como por ejemplo los cuerpos de la carrera diplomática, la abogacía del Estado, los cuerpos de seguridad social, ¿no? Desde letrados, técnicos de seguridad social, interventores, bueno, todos estos son como un poco más conocidos, y luego hay otros cuerpos muy pequeñitos pero que están en la administración general del Estado y que son claves para, bueno, pues para el desarrollo del día a día, que son los cuerpos más técnicos de ingenieros, agrónomos, ingenieros de carreteras y caminos, uh-huh. Bibliotecarios, el personal funcionario que trabaja en el Tribunal de Cuentas, todos los letrados de la Administración de Justicia que tenemos en todas las provincias, los técnicos de instituciones penitenciarias. Bueno, como ves, el perfil profesional hace muy, muy variado. Sí, amplísimo. Hay ahora mismo 46 asociaciones incluidas en FEDECA. Entonces, bueno, es lo más productivo de FEDECA, lo más enriquecedor, es que cuando ya te involucras, te das cuenta de lo amplia que es la Administración General del Estado, porque es amplísima y tiene mogollón de perfiles que no caemos en ellos y que son vitales. Nadie cae en que hay un cuerpo de arquitectos, por ejemplo, del Estado, uh-huh. Y sin embargo todos los edificios públicos, todas las obras que se realizan están hechas o verificadas por ellos. Nadie cae en el cuerpo de ingenieros de caminos o carreteras, y todas las carreteras están supervisadas por ellos. Bueno, estamos muy acostumbrados a los inspectores de Hacienda, por ejemplo, sí. Que todos los conocemos, a los inspectores de trabajo, y poco acostumbrados a estos otros perfiles que son vitales en el día a día y cuyo trabajo sí que vemos, pero no
no somos conscientes de que lo está realizando un funcionario público. Parece que nos quedamos con los cuerpos a los que tenemos miedo, como los inspectores, o por otro lado los que tienen un halo de misterio, como los diplomáticos, y luego en medio todos los demás. Exactamente. Y así pasa, ¿no? Un ejemplo muy evidente ha sido con el volcán de La Palma en Canarias. Salió un vulcanólogo, era un funcionario público, o sea, no era una persona que andaba por allí y le preguntaron, era un funcionario público, pero claro, ¿quién se acuerda de que hay vulcanólogos en la plantilla de la administración del Estado? Y además que me parece perfecto y me encanta el nombre, vulcanólogo. Claro. Por favor. Pues también hay geólogos, hay personal funcionario en el Consejo de Seguridad Nuclear, o sea, la seguridad nuclear depende de función pública. Uh-huh. Es decir, hay puestos que en las películas me parecen muy llamativos, ¿sí? Y a todos nos encanta verlos, y luego nos damos cuenta que en la Administración General del Estado española tenemos esos cuerpos que podemos acceder a ellos. Oye, pues ya iremos preguntándoos para que nos vayáis introduciendo alguno de estos cuerpos porque nos interesan un montón, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias. Además, nosotros encantados de que podéis acceder a ellos y ellos encantados de poder darse a conocer, porque este es otro problema, que a veces son cuerpos tan desconocidos y a veces un poco pequeños en sentido numérico, que bueno, cuando una persona acaba sus estudios como que no se lo plantea como una opción de futuro, pero por un mero desconocimiento. Claro. Y bueno, es triste, ¿no? Que tenga una posibilidad tan buena y pudiendo acceder a función pública, la gente pierde esta oportunidad por algo tan triste como el desconocimiento. Sí, pues nada, contar con nosotros para ir conociendo a esos cuerpos. Yo creo que vamos a empezar por el que se ubica el vulcanólogo, porque a mí es que me ha encantado. Yo tengo que hablar con alguien que sea vulcanólogo. Ya me ha encantado. Y luego seguimos... que ahora es de lo más exótico. ¿Sí? Y luego seguimos por todo lo demás. Antes de nada y antes de continuar, me quedo con un par de detalles que has dicho al principio, como por ejemplo que en las primeras elecciones, que tú lo has dicho así un poco rápido, pero a mí es que me encantan este tipo de cosas, que hubo ahí como un poco de presión por parte de los otros sindicatos, tanto que tuvisteis que ir al Tribunal Constitucional, o sea que llegó la cosa al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿me podrías decir por qué o qué alegaban ellos? ¿Qué les molestaba si vosotros en realidad vais a representar a una parte pequeña dentro de la administración? Claro, bueno, pues que les molestaban, me gustaría saber a mí también. Pero sí, nosotros concurrimos a las elecciones de 2007 y impugnar nuestras candidaturas entendiendo que no éramos sindicato. Entiende que en la representación sindical hay muchas cosas en juego. Quiere decir, esto es un poco como los partidos políticos en el sentido de que, bueno, todos te dicen que defiendan el interés común, pero luego, sin embargo, tienes muchas opciones, ¿no? Claro. Entonces, para que unos ganen, o sea, la cesta es la que es y hay que repartirla. Sí. Si tienes que repartir entre un factor más, pues obviamente tu parte se va a disminuir. Supongo que con ese miedo entendieron que FEDECA no era un sindicato, pero bueno, los hechos eran los que eran y así lo reconoció el Tribunal Constitucional. Nos hemos seguido presentando a las elecciones sin ningún problema y ya se ha admitido que FEDECA es un sindicato más. No somos de los más mayoritarios, pero es cierto que estamos alcanzando ya cierto protagonismo, sobre todo en el ámbito ministerial. Somos la lista más votada en varios ministerios. Y bueno, pues supongo que es esto, hay una cesta y hay que repartirla. Si hay una persona más a repartirla, pues siempre te va a tocar algo menos. Pero al final esto no tiene que ser ninguna lucha de ningún tipo. Cada sindicato se centra en la defensa de unos intereses y todos ellos son complementarios. Claro, y todos son necesarios, ¿no? En una sociedad democrática tiene que ser sano que haya diferentes opciones. Nosotros estamos muy centrados en los cuerpos A1, pero precisamente porque desde el ámbito político se está ocupando nuestro espacio de trabajo. Y creemos que es importante defender eso, creemos que es importante que todos los altos cargos de la administración estén ocupados por personal funcionario. Y no solo es importante, sino que lo establece la ley. Por lo tanto, es esta nuestra defensa. Creemos en la figura del directivo público profesional y que tiene que haber un estatuto del directivo público profesional. Esto va en contra de otro tipo de reivindicaciones de naturaleza salarial o respecto de los interinidades. No va en contra de nada. Todos son luchas complementarias
que bueno, que yo creo que el objetivo de todos los sindicatos es ayudar a que la administración pública que tengamos sea la mejor, la más eficiente, la más eficaz y sobre todo que dé un correcto servicio a la ciudadanía. Entonces, bueno, sí, perdona, continúa, perdona. Sí. No, que insistir en que no debemos, yo creo, entre las organizaciones sindicales establecer ningún tipo de pelea, sino al contrario, cada uno coadyuvar a los demás en la defensa del bien común, que yo creo que es lo que a todos nos ha llevado a formar parte de función pública. Claro. Y quería preguntarte, 46 cuerpos, ¿no? Sí, vale. Creo que sí. ¿Hay alguno que tengáis que volcaros más en él por algún motivo? ¿Alguno cuyos funcionarios pues dé así más trabajo? No, tampoco ninguno da trabajo en sentido estricto de la palabra, porque al final cada cuerpo tiene su propia asociación. Sí. Entonces, a través de cada asociación profesional se defienden como los intereses más específicos que afectan solamente a un cuerpo, uh-huh. Y luego en FEDECA defendemos los intereses generales que nos afectan a todos los cuerpos. Pero no, al contrario, el trabajo se recibe en FEDECA, no se presta. Quiere decir que son las asociaciones, obviamente en un ámbito tan numeroso de 46 asociaciones, algunas están más implicadas y otras menos, uh-huh. Pero son las asociaciones las que trabajan para FEDECA, más que FEDECA para las asociaciones. ¿Y qué puede significar FEDECA para los funcionarios de estos cuerpos? Bueno, yo creo que es este ámbito de protección que si no lo hace FEDECA no lo va a hacer nadie. Uh-huh. Y te pongo un ejemplo muy de actualidad. Estamos ahora con la regulación del teletrabajo. Uh-huh. FEDECA, como no es sindicato más representativo a nivel nacional, no está presente en la mesa general de negociación. Esto significa que cuando se reúnen sindicatos y función pública, pues FEDECA no está porque no le corresponde, ¿no? Legalmente. Vale. ¿Qué ha pasado? Se publicó un primer texto, un borrador, y directamente este texto excluía que los puestos directivos pudieran acceder a la modalidad de teletrabajo, uh-huh. Así, de manera radical. Sí. Y ello a pesar de que el propio texto del teletrabajo establece que hay que valorar cada uno de los puestos de la administración, hacer un análisis detallado y ver qué puestos son susceptibles de prestar en teletrabajo, cuáles no, y bueno, las modalidades de organización de cada unidad, ¿no? Sí. Administrativa. Pero claro, ya de primeras nos habían excluido los puestos directivos. Y esto es muy grave, porque claro, si FEDECA no denuncia esta exclusión, así se había quedado. Claro. Entonces se aperturó un plazo de alegaciones que finalizó el 4 de enero, presentamos nuestras alegaciones y nuestra reivindicación principal, junto con otras, fue esta: no excluyáis los puestos directivos per se, haced una valoración como del resto de puestos, y los que se puedan teletrabajar bien, los que no se puedan teletrabajar bien, pero no se puede poner una exclusión per se, y así se lo transmitimos a la directora general de Función Pública con la que nos hemos reunido el mes pasado. Entonces, este son el tipo de cosas que aporta FEDECA. En el ámbito de igualdad tenemos una comisión de igualdad que se creó en el año 2019, en principio se inició como un grupo de trabajo, pero bueno, obviamente la igualdad no es algo que sea temporal, sí, sino que tiene carácter de permanencia, y lo que se está haciendo ahora mismo desde la Comisión de Igualdad es potenciar las ramas STEM, que son las ramas más tecnológicas dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque se ha observado que en estos cuerpos que te comentaba antes, de ingenieros, de matemáticos, cuerpos más de ciencias, ¿sí? ¿No? De ciencias puras, hay menor presencia femenina. Bueno, pues ¿qué está haciendo FEDECA? Está haciendo programas de mentoría y programas de liderazgo femenino para animar a las mujeres que se encuentran ahora en el ámbito universitario o que se plantean acceder a función pública a tener esta opción de perspectiva laboral, o sea, que accedan a función pública y que se inicien programas de liderazgo femenino. Hicimos un primer programa con la vicepresidenta Nadia Calviño, uh-huh. Y vamos a hacer otro segundo programa en el mes de marzo con la ministra de Ciencia. Que es decir, esto es lo que aporta FEDECA. Obviamente todos los sindicatos están luchando en pro de la igualdad, pero claro, resulta que luego en los puestos
más altos de la administración, la presencia femenina, aunque ya se está rectificando afortunadamente, era menor, sobre todo en cuerpos de carácter pues más de ciencias, más tecnológicos. Sí. Pues esto es lo que aporta FEDECA. Esta visión que no sé, de otra manera se perdería. ¿Y cómo hacen los funcionarios? Primero tienen que estar asociados a lo que nos has comentado, su asociación propia, ¿no? Por supuesto, sí. Vale. La pertenencia a sus propias asociaciones ya implica automáticamente la pertenencia a FEDECA. No se permite por el momento que una persona de manera individual pueda afiliarse a FEDECA, sino que tiene que ser siempre a través de las asociaciones, porque en sentido estricto los asociados de FEDECA son solamente las asociaciones. Al tener carácter de federación. Claro. Oye, estamos descubriendo una parte del funcionariado de la que no teníamos ni idea. Claro, nosotros estamos aquí a ver si aprobamos, ¿sabes? Primero la plaza y luego todo lo demás. Y nos parece interesantísimo todo lo que hacéis y todo lo que un funcionario tiene que pensar una vez que lo es, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la verdad, yo como ex-opositora, sí, que no lo tengo tan atrás, entiendo que ahora lo que debéis centraros, todas las personas que estáis opositando, es primero en sacar la plaza. Sí. Pero es cierto que la administración te ofrece un abanico mucho más amplio del que nos pensamos todos cuando empezamos a opositar. Empiezas a opositar, entonces tú estás centrado en tus temas, en tus ejercicios y en algún momento sacar esa plaza que te da igual dónde, ¿no? Luego empiezan los lloros porque de repente te toca irte a una isla al primer año. Sí. Pero bueno, lo importante es tener la plaza, tener tu nombre en el BOE y eso es lo más importante. Pero sin embargo, una vez que se hace a la administración pública, el abanico es inmenso porque luego hay muchas posibilidades de desarrollar otro tipo de puestos que tú en principio no sabías ni que existían. Hay, una cierta movilidad, no es excesiva, pero bueno, hay una cierta movilidad. Sí. En algunos cuerpos hay una cierta carrera profesional. Sí. Bueno, al final te permite ver muchas partes de la administración. Yo, por ejemplo, que conozco un poco más seguridad social, claro, yo me preparé mi oposición a letrada. Sí. Y yo solo pensaba en ser letrada y ya está. Tú vas, haces tus juicios, sí, defiendes a la administración de la seguridad social de la mejor manera que sabes y ya está. Pero, por ejemplo, esta semana 3 compañeros han sido nombrados para dirigir conserjerías, pues una es en Brasil, otra es en Ginebra y la otra, ahora no recuerdo dónde es. Quiero decir, al final pues tú acabas en Brasil siendo el responsable de la Administración de la Seguridad Social Española frente a ese país. Sí. Oye, qué interesante. Que obviamente cuando estás opositando ni te acuerdas, ni sabes que existe. Claro, es que ni sabes que existe. Pero es que, vamos, entonces, no sabes que existe nada. Yo la verdad es que soy una enamorada de la función pública, entonces solo puedo hablar en positivo en cuanto a las posibilidades que te ofrece. Bueno, estamos encantados de hablar contigo y que nos lo presentes de esta manera porque ya sabes que muchas veces también hablamos con opositores y claro, pues la cosa se hunde porque se hace larga la oposición, se hace larga. Es muy largo, es un camino muy largo, una carrera muy de fondo, con muchos altibajos, pero claro, es que la meta merece muchísimo la pena. O sea, la recompensa es muy buena. Pero bueno, quien niegue el esfuerzo que conlleva es que no conoce lo que es una oposición. Porque además, luego cuando aprobéis lo vais a ver, todo el mundo se queda con esa parte de, qué guay, ¿no? Que ya un trabajo para toda la vida, pero nadie tiene en cuenta esos 3 años que tú has estado en casa sin hacer nada, más que estudiar. Más que estudiar. Entonces, bueno, la recompensa es muy buena, pero el esfuerzo es muy meritorio. Oye, pues nos encanta saber que una vez que apruebas, como que hay una vida, en plan, pues tienes que elegir un sindicato, eso está muy bien, ¿sabes? Porque tú piensas que vas a trabajar y ya, y no tienes ni idea, aparte ya no de las posibilidades laborales, pues eso, acabar en Brasil, en el carnaval, ¿sabes? Que puede ser muy divertido. Estas cosas que son como un poco del día a día, ¿no? De tu trabajo y tal, reivindicar ciertas cosas, la igualdad, que ni piensas cuando estás en la oposición. Así que nos encanta que haya vida después de la plaza. Cuando estás opositando, yo entiendo que la mayoría de la gente tienes tu visión de servicio público, yo quiero pensarlo así, claro, que al final haces esa función pública, que tienes una cierta vocación de servicio público, pero esta vocación de servicio público puede ser muy amplia si tú quieres
quieres establecerlo. O sea, defender los intereses públicos no es solamente ir a cumplir expediente, hacer tu trabajo y ya está. Claro. Puedes implicarte mucho más, puedes hacer que la administración de verdad sea mejor. Y yo creo que FEDECA, por ejemplo, es uno de esos canales a través de los cuales se puede hacer que la administración mejore, porque todo es susceptible de mejoría. Entonces, es importante que haya organizaciones como FEDECA, que haya asociaciones profesionales, incluso que haya grupos de trabajo, ni siquiera tiene que ser algo muy formal o muy oficial, pero la defensa de los intereses públicos se puede hacer desde muchos puntos, no solamente desde el desarrollo de tu trabajo diario y de cumplir expediente. Has mencionado tú, que no lo he dicho yo, posibles mejoras que se pueden dar y con esto voy a forzar y voy a hilar y te voy a llevar, si te dejas, hablar un poco de la situación de la función pública en España en la actualidad. Vale. ¡Uy, qué silencio! Hay mucho margen de mejora. Concretamente, ya sabes que los últimos meses, que con la promulgación de la llamada Ley de Interinos, ¿no? Que es como, primero se llamó Icetazo, luego Ley de Interinos y tal, está habiendo bastante revuelo entre los opositores. Entonces, no sabemos si quieres, porque nosotros tenemos 2 preguntas preparadas de opositoras que hemos preparado para que te las hagan a ti directamente. Entonces, no sabemos si quieres dar tu opinión en primer lugar o la opinión de FEDECA y después que te hagan las preguntas. Como vosotros queráis. Bueno, estoy a tu servicio. Muchas gracias. Vosotros, me imagino que habréis seguido esto de cerca. Sí, cuando empezaron a salir las primeras noticias en prensa, pues obviamente es un tema que llama mucho la atención. Es cierto que el punto de partida del que partió, perdona la reiteración, el Real Decreto Ley 14/2021, no era tanto solucionar el problema en la Administración General del Estado, sino los problemas de temporalidad que había en las administraciones autonómicas. Uh-huh. Los ejemplos claros son educación y sanidad. Uh-huh. Parece mentira que 2 sectores tan esenciales tengan este problema de falta de estabilidad en el empleo público. Pero claro, luego cuando empiezas a tirar del hilo te das cuenta de que en el ámbito de la Administración General del Estado también se está abusando de esta figura. Uh-huh. Y te pongo 2 ejemplos que todo el mundo va a conocer. Ahora tenemos un plan de resiliencia con una aplicación de los fondos europeos y se están contratando personal interino para ejecutar estos fondos europeos. O sea, a mí esto me parece ya grave. Sí. Y luego otro ejemplo que seguro que todo el mundo conoce es la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Uh-huh. Todo el mundo ha conocido la puesta en marcha de esta prestación. Obviamente ha implicado mover o movilizar muchísimos recursos públicos y la Seguridad Social tiene una pérdida de personal funcionario de casi un 30% en los últimos 10 años, uh-huh. por no hablar del envejecimiento de la plantilla. Entonces, ¿quién está resolviendo todas estas prestaciones de ingreso mínimo vital? Personal interino. Esto es gravísimo. Sí. Y es muy grave porque se supone que el personal interino, artículo 10 del EBEP, es aquel que se contrata para razones de necesidad y de urgencia. Uh-huh. Si estamos hablando de situaciones estructurales, el ingreso mínimo vital es una prestación que viene para quedarse. Sí. La aplicación de los fondos europeos es temporal, pero no es una temporalidad de este verano lo hacemos. No, desde luego son muchos euros. Claro, y es un plan de 5 años que va a implicar transformaciones importantes. Entonces, no parece que esto sea una razón puntual, temporal, de necesidad de urgencia, sino parece más bien corregir situaciones de carácter estructural. Y luego tenemos el segundo problema, y es que este artículo 10 del EBEP, tras la reforma y con anterioridad al Real Decreto Ley 14/2021 de 6 de julio, habla de que los procedimientos de selección de este personal interino tienen que ser procedimientos también basados en la capacidad, el mérito. Uh-huh. ¿Alguien sabe dónde están esos procedimientos? Uh-huh. ¿Dónde se publican? ¿Cómo conoce la gente esos procedimientos? Uh-huh. Y lo más importante, cuando no se contrata directamente por la administración, sino que se hace a través de otras empresas como Straxa, no sé si conocéis Straxa, sí. pero es una empresa que te vale para todo. Sí, nos hemos dado cuenta. La empresa que vale para todo. Sí. Entonces, cuando se deja en manos de Traxa la contratación de interinos, alguien sabe dónde está publicado los requisitos, cómo se eligen unas personas, cómo se
rechaza a otros, nadie lo sabe. Entonces, este problema que parece que ya se arrastraba en el ámbito autonómico y al que se vio necesario poner freno, obviamente, porque era un problemón, resulta que también tenemos en la Administración General del Estado. Lo que pasa es que lo vemos un poquito menos, porque todo el mundo conoce a un profesor que está cada año en un centro educativo, todo el mundo conoce a algún sanitario que encadena 7 contratos en un año, pero claro, nadie cae en el ámbito de las prestaciones de la seguridad social o nadie cae en la aplicación de los fondos europeos. Entonces, pero después de sacar la ley, ¿están contratando a gente? O sea, esto es una locura. Sí, porque hay una necesidad o sea, es una necesidad de que la administración siga funcionando y los procesos de convocatoria de plazas son procesos más lentos, evidentemente. Claro. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema que se ha creado durante muchos años y al que nadie le ha puesto solución. Entonces llegaron los tribunales y dieron el varapalo. Llegó la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dijo: oye, tenéis un problema muy grave de temporalidad en España, tenéis un 30% de temporalidad. Esto lo tenéis que solucionar ya. Pero claro, la solución no es una solución rápida. La administración no es rápida tomando este tipo de soluciones. Pero claro, es algo que es un problema que no se debería de haber creado, o no, al menos no debería de haber llegado a este punto. Porque en el momento que estamos ahora, pese a esta nueva regulación, que ya es de 6 de julio, quiere decir, ya llevamos unos meses con ella, siguen existiendo estas contrataciones. O sea, la situación fáctica no ha cambiado, porque sí, se anunció la mayor oferta de empleo público y es cierto que se han convocado muchas plazas, pero aún así van a ser totalmente insuficientes para todas las necesidades de personal que tiene la Administración General del Estado. Las que tiene ahora y las que le vienen. Ya, y las que le vienen por delante. Pues si te parece, vamos a escuchar una de las preguntas que nos hacían. Perfecto. Hola, soy Inés de Defensa Turno Libre. Me gustaría preguntar a FEDECA ¿cuál es su postura acerca de la Ley 20-2021 de 28 de diciembre de medidas de reducción de la temporalidad en el sector público, conocida coloquialmente como la Ley de Interinos? Me gustaría preguntarles, además de su postura, cuáles son las acciones que ellos van a tomar con esta ley. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias a Inés por las preguntas. En cuanto a la postura de FEDECA, es la misma que ya se manifestó con el Real Decreto Ley 14/2021, porque al final, bueno, la ley lo que viene es a darle otra forma jurídica al contenido de la normativa. Nosotros en su día ya sacamos un comunicado diciendo que, bueno, cuando se empezó a oír esta idea de simplemente la conversión de los contratos interinos en contratos de funcionario de carrera, y nos pareció gravísimo. Nos opusimos a la misma porque entendemos que se debe de proteger al personal funcionario de carrera y el acceso del mismo conforme a los principios de mérito y capacidad. Y esto no es una opinión, es que esto lo dice la Constitución española. Este es el artículo 103 de la Constitución española. Entonces, eso debe de respetarse. Por otro lado, claro, tampoco puede ser insensible a estas personas que llevan 30 años vinculadas a la administración y de repente les dicen que para su casa. Tampoco parece la mejor solución. Porque por un fallo o un defecto de la administración tampoco puedes quedar a familias sin el salario que perciben, sin su sustento. Entonces nosotros lo que planteamos fue una situación que fuera beneficiosa para todos, y era el acceso a función pública a través de la figura del concurso oposición. Sí. Para todas estas personas que venían acumulando tantos años de servicios a la administración pública, entendemos que el concurso oposición era la vía a través de la cual estas personas podían acceder a una plaza en unas condiciones más o menos de igualdad como la de todos los funcionarios, porque tenían que superar una fase de oposición, pero también tenían que tener esta fase de concurso porque al final es capital humano que tenemos. Tampoco vamos a ser tan ignorantes de decir, no, estas personas fuera y vamos a coger personas nuevas. No, perdona, tienes un capital humano que ya está formado, que ya conoce la administración, aprovéchale, pero aprovéchale, no les hagas de peor condición, pero tampoco de mejor. Claro. Entonces vamos a situarnos en un plano de igualdad.
Y entonces es lo que siempre hemos defendido, apostar por esta figura del concurso oposición. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta una cosa que es un poco engañosa respecto de esta normativa. Esta normativa funciona para situaciones a futuro, es decir, para las contrataciones que se han hecho a partir de la entrada en vigor de la misma, más o menos las que se han hecho en este año 2022. Todas estas situaciones anteriores se han quedado vigentes por la normativa anterior. El problema no está resuelto. No. Se ha puesto un parche a futuro, pero seguimos con este problema ha pasado, por decirlo de alguna manera. En el ámbito de la seguridad social, y perdona que te ponga tantos ejemplos de seguridad social, pero es el que mejor conozco. No, sí, ya te llamaremos para otro programa que nos hables de la seguridad social y tu oposición y todo, ¿eh? Perfecto, encantadísima. El concurso macro, que es el que se llama el concurso en que se ofertan todas las plazas de las RPTs vacantes, llevaba sin salir creo que 7 años. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es grave. Sí. Lo contamos así un poco de manera un poco amena, pero es un problema grave. Sí. Entonces, la postura de FEDECA es esta: figura del concurso oposición, uh-huh, para no desperdiciar el capital humano, tampoco hacerles de mejor condición, sí, porque los principios de mérito y capacidad siempre tienen que estar vigentes, y luego tener en cuenta esto, que la normativa es posterior es para situaciones posteriores a la entrada en vigor de la citada norma. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí un grueso de personal que sigue siendo interino y que va a seguir siéndolo. Uh-huh. No se soluciona esa situación. Y en cuanto a las acciones, bueno, pues hemos transmitido esta postura a función pública, como todas aquellas sobre las que nos manifestamos y que creemos que pueden mejorar la administración pública. Creo que enlazando un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando intentas mejorar la administración pública, tienes que hacerlo lo puedes hacer desde muchas perspectivas, tienes que hacerlo desde diferentes ámbitos. Pues eso es lo que desde FEDECA no nos gusta optar por el no, ¿no? Uh-huh. Esto no nos gusta, pues mira, no. Ya. Con eso no avanzamos nada. Claro. Entonces, lo que decimos es: la situación de los interinos no nos gusta, pero celebramos que por fin se ponga alguna solución a este problema, y creemos, en nuestra humilde opinión, que la mejor solución es el concurso oposición. Esta es nuestra propuesta. Muy bien, pues vamos a escuchar el segundo mensaje que nos dejaba otra persona. Buenas tardes, soy Raquel, de ADOAG, Asociación por los Derechos de los Opositores Libres a la Administración de Justicia. Queremos preguntarle, sabiendo que desde la Federación defienden los principios de mérito, capacidad y vocación por el servicio a los intereses generales del Estado en su conjunto, si piensan tomar acciones legales con respecto a la Ley de Medidas de Temporalidad publicada en diciembre. También si consideran que los procesos selectivos que ya se están llevando a cabo deberían continuar su curso, o están de acuerdo en las paralizaciones actuales. Y por último, si bien sabemos que ustedes son de cuerpos superiores, también nos gustaría saber su opinión sobre la situación actual de los opositores al Ministerio de Justicia en base a los retrasos a las convocatorias. Veamos, por ejemplo, el caso de los letrados o de los cuerpos generales, cuyas ofertas de empleo público de 2017-2018 todavía están sin cerrar, con el consiguiente perjuicio tanto a dichos opositores como a la ciudadanía en general, que ven cómo se dilatan los procesos judiciales. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Escuchamos a Raquel, de la Asociación ADOAG. Vale, pues bueno, muchas gracias a Raquel por la pregunta, aunque me temo que no le voy a poder dar respuesta a todas las preguntas que ha planteado. En cuanto a las acciones, no, FEDECA no se plantea ninguna acción legal, tampoco entendemos que haya una vía general una vía para impugnar de manera general la regulación, que es decir, aunque la misma sea mejorable, bueno, es un punto de partida para comenzar a avanzar. Y respecto de la situación de los procesos selectivos que me comentaban en el Ministerio de Justicia, lo cierto es que no tengo la información suficiente como para darle respuesta a su pregunta, la verdad. Sí, a lo mejor, bueno, pues lo que decías antes, que se habían tardado 7 años en convocar, pues es un problema que parece ser que no es propio solo del Ministerio de Justicia, ¿no? Claro, son problemas comunes a todos los ministerios,
y por ende es un problema de la Administración General del Estado. Se tarda mucho en convocar los procesos selectivos siempre son largos. Obviamente cuando ves una oferta pública de empleo, tú siempre estás en la idea de que esa oferta son las plazas que van a salir ese año Claro. y resulta que luego no, luego pasan 3 años y no han salido. Lo que sí que hemos propuesto desde FEDECA y en el INAP ya se ha hecho es que hagan un calendario sobre los procesos selectivos que se van a iniciar en cada año. Sí. Aunque sea una estimación y obviamente luego la situación fáctica o la realidad irá marcando pequeñas variaciones, pero que a principios de cada año haya un calendario con los procesos selectivos que van a salir este año y con las fechas más o menos previstas de iniciación de cada uno de los procesos selectivos. Esto arrojaría mucha seguridad y haría que ningún opositor ni ninguna opositora se quede por el camino por la incertidumbre de ponerte a estudiar algo sin saber cuándo va a salir. En el INAP sí que se ha publicado ya hace unos 15 días un calendario y creemos que este tipo de medidas son muy positivas. También propusimos en la función pública para dar una mayor certidumbre a los opositores no solo la publicación de estos calendarios, sino también que los temarios de acceso a los cuerpos de la Administración fueran temarios públicos. Uh-huh. Creo que esta es la mejor medida para garantizar la igualdad y para garantizar que todas las personas, independientemente de sus recursos o independientemente de la zona geográfica donde residan, puedan acceder en condiciones de igualdad a función pública. Esto es la verdadera transparencia que tiene que tener la administración pública. Uh-huh. Y cuando hablo del ámbito geográfico, lo digo por propia experiencia. Yo soy de Palencia. Uh-huh. Yo me tenía que ir a preparar hasta Madrid. Uh-huh. Entonces, bueno, quizás si la metodología fuese otra, quizás hubiera más personas animadas a opositar, porque tendría una certidumbre sobre su proceso selectivo, tendrían una certidumbre sobre cuál es el contenido real de su oposición y tendrían la posibilidad de hacerlo desde cualquier parte de España. El calendario del INAP, hablamos de él en el último programa, para nosotros ha sido un cambio en la perspectiva. O sea, parece que los opositores comenzamos a importar un poquito y es que es fundamental el que sepamos. O sea, hasta ahora estamos temblando, no puedes organizar absolutamente nada de tu vida porque nunca sabes cuándo va a ser más o menos el proceso. Como ha salido abril, bueno, mayo, vale, fenomenal, pero por lo menos una fecha estimada. Y luego aquellos que tenemos la suerte de que ahí ha salido nuestro proceso, luego hay otros que no tenemos tanta suerte porque no ha salido, como es lo que nos planteaba Raquel, ¿no? A lo mejor llevan varios años que no sale, que no se convoca y a lo mejor precisamente por eso hay que tirar de interinos. Es como un poco la pescadilla que se muerde la cola. Eso sí, están haciendo ahora, no sé qué te parecerá ya para terminar, es la última pregunta que te hacemos, juntar en un mismo día lo que antes se hacía con 3 meses de diferencia. O sea, es decir, juntar diferentes ejercicios de una oposición en un mismo día. Lo han hecho también para Policía Nacional, no solo para otras como gestión de la administración. ¿Qué os parece en FEDECA esta acción para reducir los tiempos de la oposición? Pues mira, es una propuesta controvertida. Con motivo de esta reforma de acceso a función pública, nosotros hemos sacado un comunicado porque nos preocupa bastante que se reduzca la exigencia en los procesos selectivos. Uh-huh. Aparte de esta preocupación, que es la más grave, luego hay otra serie de elementos que entendemos que pueden ser positivos. En concreto, en la compilación en un mismo día de varios ejercicios puede ser positivo, pero claro, aquí sí que no se pueden establecer generalidades. Habrá que ver cada oposición y habrá que ver qué ejercicios son los que se agrupan, porque quizás haya alguno que se pueda agrupar, pero quizás haya otros que por la exigencia intelectual que conllevan, hacerles los dos juntos puede ser muerte y destrucción. Claro. Entonces, en este sentido, no se puede hacer, la reforma que hay ahora mismo sobre la mesa, los principios orientadores, son demasiado genéricos como para aceptar o rechazar de pleno cada propuesta, salvo obviamente la de que se reduzcan la exigencia. Creemos que la exigencia, el nivel del funcionario público no se puede reducir. Creemos que tenemos una administración con profesionales muy capacitados y que esto tiene que seguir así. Las personas que hacen la función pública tienen que demostrar una capacidad
para las tareas que se les van a encomendar, porque se van a dejar en su mano fondos públicos, servicios de la ciudadanía, o sea, se van a dejar en sus manos tareas de muchísima responsabilidad. Sí. Entonces, la exigencia tiene que mantenerse. Ahora bien, otras medidas de flexibilización, pues puede que sean positivas. La agrupación de ejercicios, digitalización la de los ejercicios, de los exámenes de idiomas por una acreditación de otro tipo. Bueno, aquí habrá que ver, dependerá de cada cuerpo. Si le preguntas, por ejemplo, a una persona de la carrera diplomática, te dirá que bueno, que los idiomas hay que demostrarlos. Si le preguntas a un técnico de la Administración Civil del Estado, seguramente también entienda que bueno, que es importante verificar el conocimiento de lenguas, de otras lenguas. Uh-huh. Si le preguntas a una letrada de la Seguridad Social, puesto que nuestro ámbito de trabajo se centra siempre dentro de España, te diré que bueno, que me parecería personalmente muy positivo que me dejaran sustituir mi examen de inglés por una acreditación de otro tipo. Uh-huh. Y además me evitaría un desplazamiento a Madrid para hacer ese examen. Sí, por ejemplo, sí. Es una de las opciones, o la digitalización del proceso. Todavía se escriben exámenes a mano de 4 a 6 horas, ¿eh? Sí, yo lo hice. Claro. Claro, ahí es donde tenemos que modernizar la administración pública. No puede ser que para hacer un examen, un ejercicio práctico, ¿no? Que se llama, tengamos que ir con papel de calco o escribir, luego hacer fotocopias, luego ir a leerlo. Pero ¿en qué época estamos? Claro. Esto hay que hacerlo con un ordenador, con unas bases de datos si el ejercicio lo requiere. Esto es lo que hay que ir modernizando. Sí, hay que ir modernizando muchas cosas y entre otras, que no se les olvide que los pequeños detalles, como tenemos 2.000 opositores y solo 2 baños para todos ellos y 15 minutos de descanso entre ejercicio y ejercicio, no salen las cuentas. No salen las cuentas. No sale, porque es que aquí en el programa de la radio El Opositor estamos para estas pequeñas cosas, porque ya estáis vosotros pensando en cómo mejorar los procesos, la parte seria, pero nosotros de verdad que es útil el que puedas acceder al baño porque ahora al juntar los ejercicios tienes que hacer uno detrás de otro y por el medio tú tienes unas necesidades claro. Y no todo el mundo las puede hacer a la vez, pero todo el mundo tiene 15 minutos. ¿Tú sabes lo que es eso? Pues a eso me refería con lo de juntar exámenes. Claro, puede ser positivo, pero habrá que verlo. Claro. Habrá que ver en cada caso la exigencia que requiere. Si uno de los exámenes que tienes que hacer, una de las cosas que tienes que hacer ese día te lleva 4 horas, pues hombre, yo creo que a las 4 horas ya las neuronas sí. Ya no dan para más. Dan para firmar y la firma ya queda fea. Sí. Oye, pues estamos encantados, Laura, de haber hablado contigo todo este rato, que nos hayas explicado también qué es FEDECA, que nos hayas acercado a otra parte del funcionariado, que es como la vida después, una vez que apruebas, que desconocíamos. Exacto. Y que nos lo hayas dicho todo con una sonrisa, porque estás sonriendo todo el tiempo, da gusto. Oye, es bueno. Sí. Es que ya la vida es muy seria. No, desde luego, estamos encantados y muchas gracias. Te vamos a esperar por aquí para otro programa, ya sabes, para hablar de ti. Para hablar de letradas, de la seguridad social y letradas. En realidad somos más letradas que letrados. Pasa que hay otra reivindicación, que todos los cuerpos están enunciados en masculino. Es verdad. Pero bueno. Claro, sí, esto también lo dijimos cuando se constituyó la Comisión de Igualdad, fue lo primero que dijimos, oye, la importancia del lenguaje, y al final, bueno, yo pertenezco al cuerpo de letrados, y lo cierto es que somos muchas más letradas que letrados. Estamos dirigidas por una directora del servicio jurídico, hemos tenido muchas veces ministras de Seguridad Social, pero sigo siendo el cuerpo de letrados. Pues eso... cosillas a mejorar. Unas cosillas, yo creo que eso es cada año en función de cuántos, si hay más varones o más mujeres, pues eso se cambia. Este año somos letradas, el año que viene pues claro. Más pues chicos, es que por letrados. Casi todos los años somos letradas. Pues nada, eso ya tiene que ir cambiando. Digo yo. Bueno, pues cuando te hagamos la entrevista vamos a preguntarte por el cuerpo de letradas, si ya nos cuentas tú lo que quieras. Me parece perfecto, estaré encantadísima. Laura González Martínez, vicepresidenta de FEDECA, muchas gracias por haber estado con la radio del Opositor. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.
Nos ha encantado conversar con Laura, conocer un poco más de la vida funcionarial. Resulta que tienen que elegir sindicato y eso no todo el mundo que está opositando en la actualidad lo sabe. Como decíamos al inicio del programa, nos centramos en nuestros temas y bastante preocupaciones, pero está muy bien saber que hay una vida normal más allá de aprobar la plaza. Es decir, que cuando la sacas tienes que pensar en a qué sindicato te afilias, tienes que pensar quién piensan tus intereses como funcionario, a qué cuerpo perteneces. Bueno, puede ser que algunos de vosotros hayáis pensado que el dividir los sindicatos en función del cuerpo, al final lo que hace es dividir la fuerza de los funcionarios. Pero, como nos ha explicado Laura, es más que necesario. Ella está... Muchas gracias, querido opositor, por acompañarnos en este programa y también muchas gracias por acompañarnos cada día de la semana a través de nuestras cuentas de Twitter, de Facebook o de Instagram, @radioopositor. Los mensajes en nuestro Gmail, en nuestro buzón de Gmail, laradiodelopositor@gmail.com, y también queremos decir que hay opositores que están participando en la elaboración del número 2 de nuestra revista. Va a ser un cambio total, os va a encantar, o eso pensamos, y creemos que va a ser muy útil para todos, además de divertida. Y sí, va a contener la Fashion Constitución, un nuevo capítulo de la Fashion Constitución que al final solo nos escribís para eso, ¿eh? Ella está... Si tienes algún don, alguna faceta, algo que quieras compartir, eres más que bienvenido a participar en la revista. Ya sabes por dónde puedes contactarnos y estaremos encantados de que participes. Como hemos dicho anteriormente, muchas gracias por habernos acompañado en este programa tan interesante y que esperamos que a ti también te haya interesado y te haya abierto un mundo nuevo, una perspectiva nueva. Y también muchas gracias a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.